Me escucha. disculpan, en algún momento, bueno, nada, es que a esta hora pues es un poco complicado el tema del internet, a veces se cae un poco la conexión. Íbamos hablando entonces de esas sociedades de personas, de ese punto número 3 que aparece en la lámina, y les decía entonces que allí vamos a ver esa clasificación que sí se encuentra entonces ya ubicada dentro de lo que es el Código de Comercio, y dentro de lo que es el Código de Comercio entonces estarían esas sociedades en nombre colectivo, esas sociedades en comandita, esas compañías anónimas y esas sociedades de responsabilidad limitada. Y pudiéramos tener otro tipo de personas jurídicas diferentes, como por lo menos es el caso de las sucesiones, que también está compuesta por personas naturales, por todos esos herederos que de una u otra manera tienen derecho a una participación dentro del contexto de lo que es la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Entonces vemos cómo de una u otra forma muchas personas pueden participar dentro de lo que sería las sociedades de personas. Obviamente tratamos entonces en esta clase de visualizar un poco todos los tipos de sociedades dependiendo, por supuesto, de la legislación que las regula. Iniciaba entonces con ese punto número 1 que tenía que ver con todas las que estaban reguladas por el Código Civil, ese punto 2 que estaba regulada por la ley de cooperativas, ese punto número 3 que son las que están reguladas por lo que realmente tiene que ver con nosotros, que es el Código de Comercio, y por supuesto el punto número 4 que sería esas famosas sucesiones. Y vamos entonces a hablar de cada una de ellas dentro de lo que sería este tema número 10. Y Profe, vamos, una pequeña sí, pregunta. dígame. La pregunta es de que los que son agentes de retención, o sea, es decir, las personas que retienen, Ok. ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Tengo entendido que eso tiene como un porcentaje, no sé Ok. si sea el 2%. Ok, bien, te explico. Cuando estamos hablando de contribuyentes especiales, agentes de retención, ellos están obligados a retener generalmente el 75% del IVA, ¿sí? Pero si llegase a existir alguna irregularidad en lo que sería la facturación, por ejemplo, que la factura a la que se le va a hacer retención no cumpla con la provincia 071, que son las condiciones especialísimas para su regulación, tendríamos que hacer la retención del 100%. Entonces, generalmente es o el 100% o el 75% cuando hablamos de IVA. Ahora, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, por ejemplo, existe el decreto 1808. En el decreto 1808, todos los contribuyentes son pues de una u otra manera condicionados a la retención, a realizar retenciones, sean formales, sean ordinarios, o los mismos especiales deben hacer entonces el cumplimiento del decreto 1808. Entonces, ahí las retenciones van a cambiar los porcentajes. Ahí hay porcentajes del 1%, del 2%, del 3% y del 5%. ¿A qué se debe ese porcentaje? Primero, ¿a qué le voy a retener? Si yo voy a retener a un alquiler, voy a retener a un flete, voy a retener publicidad y propaganda. O sea, dependiendo del objeto, eso va a tener una clasificación, pero también va a tener una clasificación si yo lo voy a retener a una persona natural, a un fondo de comercio o a una persona jurídica, a una compañía anónima, sociedad anónima o cualquiera de las que vamos a ver hoy. ¿Ok? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, profe, sí, tenía esa duda porque tenía claro de que se pagaba era como un 2%, o sea, ahora se toma en cuenta un 2%, pero Si como me, usted me si acaba me de hablas, decir, si me hablas de retenciones de impuestos sobre la renta, va a ser cierto, en algunos casos hay 2%, 1%, 3%, 5%. Pero cuando teniendo estamos en cuenta hablando de la personas, red ajá, pero que cuando, ajá, dijiste. exacto. Pero cuando hablamos de contribuyentes especiales, la retención es del 75%, ¿ok? Esa es la O- variante que tenemos allí. Bien, Ok, sí, entonces, profe, disculpe, entonces sí, usted me dijo de que un 75%, pero si en el caso que llegue a haber regulación, se tomaría no, en cuenta el sí, en el 3% del caso de IVA. que llegue a haber incumplimiento de formalidades en la emisión de la factura, que esté tachada, que tenga enmendaduras, que no coincida la base imponible con el IVA cuando usted haga la sumatoria, que no conforme lo que es una máquina fiscal o lo que sería una forma libre o un talonario que no tenga pie de imprenta, en fin, todo lo que está dispuesto en la 071, deja usted dar el cumplimiento del 75% y de una vez pasa a retener el 100%. Muchas gracias, profe. De nada, de nada. Bien, vamos entonces a continuar entonces con este tema 10. Y este tema 10, entonces voy a iniciar, regreso a la lámina al punto número 1,
El punto número 1 era este de todo lo que está regulado por el Código Civil, ¿ok? Entonces, dentro de lo que está regulado en el Código Civil, que es lo que se dispone en el artículo 19 del Código Civil, empezamos a hablar de las corporaciones, que serían entonces un tipo de personas jurídicas que de una u otra manera participan dentro de lo que es la comunidad de negocios. ¿Y qué será entonces una corporación? ¿O a qué se refiere el artículo 19? Se refiere entonces a esas personas jurídicas. Mire que ya el Código Civil lo lee como personas jurídicas, que es la misma clasificación que coincide con el Código Orgánico Tributario. Y allí se refiere a todas, ¿ok? Porque el día de mañana ustedes pueden ser administradores y no solamente van a participar con personas que tienen que ver con contexto mercantil, lo que está regulado en el Código de Comercio, sino también tienen que entender que pueden haber distintas asociaciones que están vinculadas a lo que sería también el Código Civil. Las corporaciones en sí son de una u otra manera agrupaciones de otras sociedades, de otras instituciones, de otras asociaciones civiles. Inclusive podrían haber corporaciones de carácter mercantil donde varias sociedades anónimas, varias compañías anónimas se unen y conforman en este caso una corporación, ¿ok? Entonces esa es la figura que de una u otra manera se genera dentro de lo que sería ese artículo 19 exactamente en ese numeral 3. Allí entonces vamos a tener la posibilidad que distintas sociedades civiles o distintas sociedades mercantiles puedan de una u otra manera constituirse como corporaciones. Si esas corporaciones o esas se van a constituir con varias sociedades civiles, entonces de una u otra manera es obligatorio que esa corporación nazca a través de los registros inmobiliarios o los registros públicos, se llaman ahora los registros públicos, que es el mismo lugar donde se registran los documentos que son inmuebles, los terrenos, las casas, las bienhechurías de las casas, en fin, en esos registros, no en los mercantiles, es donde se va a hacer entonces el registro de esas corporaciones. Ojo, si vamos a crear una corporación donde son una sociedad de dos asociaciones civiles, por ejemplo, o de una asociación civil y una fundación, en este caso, todo lo que tiene que ver con que haya sido creado desde el contexto civil y que no tenga de una u otra manera el contexto mercantil, podría entonces ser creado a través de los registros públicos o lo que eran antes los registros inmobiliarios, expresando, por supuesto, un acta constitutiva donde se va a colocar su nombre, su domicilio, cuál va a ser el objeto, cuál va a ser la forma de administración o de dirección de esa corporación. También, obviamente, dentro de ese contexto, el artículo 19 no solamente me habla de las corporaciones, también me habla de las asociaciones civiles y me habla de las fundaciones. Y empezamos entonces a ver algunas diferencias. Vamos a empezar a diferenciar entonces esas asociaciones de esas fundaciones. ¿Por qué? Porque hay algunas condiciones que debemos aclarar. En el caso de las fundaciones, son instituciones donde se crean a través de un objeto o de una particularidad en general, una necesidad, llamémoslo así, y eso, pues siempre cuando creamos una institución que va a tener personalidad jurídica propia, porque eso es lo que garantiza el artículo 19 del contexto del Código Civil, eso genera que esa institución va a tener una representación por una persona natural seguramente, pero de una u otra manera también va a tener asociado un patrimonio, va a tener asociado una serie de bienes que van a disponerse. Los bienes que se van a atribuir a las fundaciones no tienen carácter de ser transmisibles en el momento de que esas personas que constituyeron la fundación, por ejemplo, dejaran de existir. ¿Por qué? Porque eso solamente tiene una finalidad que es el cumplimiento de un objeto. Y si siempre ese objeto está allí presente, pues sencillamente la fundación va a continuar con ese ideal y obviamente entonces nadie va a ser propietario de esa fundación. Van a haber personas que puedan manejar o dirigir esa asociación, pero nadie va a ser propietario de ese patrimonio, de esa fundación. Eso entonces pasaría de una u otra manera a que si nunca hay más quien administre esa fundación, alguna persona entonces, perdón, el registrador público tendrá que nombrar a alguna persona para que de una u otra forma dirija esa fundación. La particularidad entonces es que todos esos activos, todo ese capital que se va conformando dentro de ese proceso asociativo que se llama fundación, no es transmisible. Un ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos algunos colegios
que llamamos colegios privados. Son privados porque no son manejados directamente por el Estado, no son manejados a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pero entonces eso generaría que sí son privados, tienen un ánimo a lo mejor sin fines de lucro, pero ese patrimonio, esa sede, ese colegio, ese mobiliario que se encuentra dentro de ese colegio no es propiedad o nadie podría acreditarse como dueño de esos bienes porque eso corresponde a un todo, a una sociedad que lo conforman, que iría en ese caso desde los alumnos hasta los exalumnos de esa institución y obviamente los representantes de esa institución, la cantidad de profesores que participan allí dentro de ese contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es una figura que le dan carácter mercantil. Claro que existe una persona que la dirige, que sería el director, el subdirector de la escuela, en fin, los profesores que están a cargo de esa fundación o de esa institución llamada colegio, pero lo que es interesante entonces es que ese patrimonio no es transmisible. Y tenemos el otro punto que también se permite a través del Código Civil, que son esas famosas asociaciones. Esas famosas asociaciones también, de una u otra manera, son creadas por el Código Civil, pero la diferencia con las fundaciones es que de una u otra manera, esas asociaciones tienen asociados y esos asociados sí son propietarios de esos activos que vayan naciendo en el transcurso de la vida de esa institución. Eso significa entonces que pudiéramos también tener colegios privados, que sería un ejemplo bastante interesante, donde tampoco hay ánimo de lucro, lo que hay es un fin educativo, a lo mejor de educación inicial o de educación inicial y de diversificada, que sería el famoso bachillerato, pero en ese caso sí habrían algunas personas que podían acreditarse como dueños de el patrimonio que tiene esa asociación civil. Allí entonces también tenemos alguna diferencia. Las fundaciones y las asociaciones siempre están generalmente dispuestas a alguna particularidad como los colegios, por ejemplo. También están las iglesias, hay distintas creencias religiosas. Dentro de esas creencias están los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, en fin, cualquier cantidad de instituciones, inclusive dentro de cada una de ellas hay como más agrupaciones y obviamente todas ellas se pueden constituir a través de fundaciones o de asociaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si es una fundación, todo el patrimonio que está allí no sería transmisible a otras personas porque eso corresponde a ese objeto, a ese fin especial. Y en el caso de las asociaciones, sí entonces también se va a cumplir con el mismo objeto, pero sí podría haber una característica interesante de que se realice el traspaso. Eso significa que, por ejemplo, si muere uno de esos asociados que participó en su constitución dentro del contexto de ese capital que se aportó, en algún caso, entonces, al momento de que esa persona fallece, tiene derecho a una serie de participación, por lo menos sus herederos, cosa que no va a pasar en el contexto de la fundación. No sé si eso queda claro, si alguno de ustedes tiene alguna interrogante al respecto que no quede clara, yo les agradecería muchísimo o me indican si eso más o menos lo van entendiendo. Quedo atento. Le agradezco a Andrea, a Elda, a Fernando, a Carla, a Oriana, a Oriani, a Ciolimar, que también está conectada el día de hoy a la clase, a Yamilés, y gracias por participar, Yamilés, en las preguntas que me hizo hace rato, y a Darlene. De verdad que eso para mí es un agrado, que por lo menos ustedes estén tratando de participar en clase. Repito, esas instituciones, las asociaciones y las fundaciones son creadas desde el contexto de lo que es el Código Civil. Y esas corporaciones pueden ser varias asociaciones o varias fundaciones o fundaciones y asociaciones y pudieran entonces crearse una institución como, por ejemplo, una corporación. Eso por allí tenemos algunas que pueden darse. Están los colegios ABEP, que son los colegios católicos. Entonces tenemos el colegio como tal, que generalmente son asociaciones, algunos casos son fundaciones, y tenemos las corporaciones que van creándose entonces como sociedades más complejas de una u otra manera que podemos entonces encontrar. Cualquiera diría, bueno, pero eso es una empresa, es un colegio privado. Bueno, no todo.
puede ser tan así. Habría que ver entonces qué tipo de figura jurídica se va a utilizar y es lo que tratamos de explicarles entonces en derecho y legislación mercantil a ustedes para que aprendan entonces a diferenciar esas condiciones, esos tipos de organizaciones. Miren que aquí ya no estamos hablando de los fondos de comercio, que era una sola persona. Ya aquí en el tema 10 estamos hablando de esa teoría general de asociaciones, de esa cantidad de personas que tienen la posibilidad de asociarse por esa disposición contractual, esa realidad que podría generarse en un momento determinado y tanto las asociaciones como las corporaciones y las fundaciones van a tener que constituirse en donde en los registros públicos o lo que eran antes los registros inmobiliarios, en donde se registran los bienes, los traspasos de las casas, de los edificios, de los locales comerciales, todo lo que tiene que ver con inmuebles. No en los registros mercantiles, como habíamos visto, que sí es el caso de las sociedades mercantiles. Existen registros de distintos tipos, se lo he mencionado, registros principales, registros civiles, registros públicos, existen notarías, habíamos visto la resolución 19 del SAREN que involucra cada una de esas instituciones y las competencias que tenemos entonces dentro del contexto del derecho mercantil y del derecho civil que a veces se vincula con este derecho mercantil. Hay unas particularidades interesantes, ¿por qué? Porque vemos entonces muchas veces que se constituyen asociaciones civiles con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Y en algunos de los casos, entonces, algunas asociaciones civiles que se constituyen tienen que ver, por ejemplo, que son comunes con el transporte. Las líneas de transporte muchas veces son constituidas como asociaciones civiles. Entonces allí los asociados van a ser cada una de esas personas que tienen un vehículo con ciertas particularidades, porque pueden ser vehículos de transporte como autobuses, pueden ser busetas o pueden ser inclusive carritos particulares para el servicio de taxi. Inclusive ahora está esa cantidad de asociaciones de mototaxistas, personas que tienen una moto y ese es el vehículo que de una u otra manera se usa para su trabajo y están constituidas bajo esa figura de asociaciones civiles. Hay ánimo de lucro porque ellos buscan la forma de asociarse, tener una personalidad jurídica, participar dentro de la comunidad de negocios de cierta manera, pero dentro del contexto de lo que sería una asociación civil con ánimo de lucro, obviamente conformada de acuerdo al artículo 19, numeral 3 del Código Civil. Entonces eso es más o menos lo que traemos en esta primera parte. Profe, Dígame. otra pregunta. Cuando yo quiero saber así en una compañía para hacer su acta constitutiva, ¿qué debe tener un accionista? O sea, ¿qué porcentaje debe tener el accionista para tener su acta constitutiva? Perfecto. Lo vamos a ver. Más adelante vamos a sentarnos y vamos a revisar cada una de esas partes. Ya en el tema 11 vamos a empezar a ver las partes de una acta constitutiva en cada uno de esos aspectos, ¿ok? Ah, Había visto, había analizado, hay algunos tengo videos. entendido que... Dígame. Tengo Ah, entendido que no, tranquilo. Tengo entendido de que pues esto también toma mucho lo que abarca así lo que es el tema de la contabilidad, pues. Entonces, pues me interesa mucho este tema. no tanto la contabilidad, tiene que ver con esto que estamos viendo del contexto de comunidad de negocios, tiene que ver no con la contabilidad del todo, también con la administración, ¿ok? De todas maneras, por encima le indico, una de las cosas que debe tener obligatoriamente un documento, creo que en algunos audios inclusive eso está grabado, son el objeto, la denominación comercial que se cancela cuando se hacen las reservas, recordemos que hablamos de eso en la resolución 019. Adicionalmente de eso, debemos tener allí un domicilio, el lugar donde va a funcionar esa institución y debemos tener el objeto claro. ¿Cuál es el objeto a lo que me voy a dedicar? ¿Ok? En ese mundo de negocio. Ese objeto debe ser lícito para que de una u otra manera sea consagrado en lo que es el proceso legal. Y adicionalmente de eso debemos tener en cuenta que debemos colocar allí algunas disposiciones, cuál va a ser el tiempo de duración de la compañía, quiénes van a ser los accionistas, cuánto capital se va a aportar, cuál es la participación porcentual del capital que se aporta por cada uno de ellos para que el día de mañana administrativamente pueda dividirse en esos dividendos o esas utilidades que se vayan generando
con el proceso de ánimo de lucro que se tenga, y también debe allí identificarse si hay factores mercantiles. Eso fue parte del primer tema, quiénes eran los factores mercantiles. Debemos identificar quién va a ser el comisario, se acuerda que también hablamos de eso, y debemos identificar quiénes van a ser la junta directiva, quién va a ser el presidente, el vicepresidente, las personas que, el gerente, en fin, que van a representar esa organización empresarial, ¿ok? Eso lo vamos a ver con calmita, mirando documentos, cómo se redactan, ¿ok? Pero sí lo vamos a ver en lo que es derecho y legislación mercantil. Mire que ya vamos avanzando, ya el día de hoy estamos empezando con el tema número 10, cosa que no veían ustedes porque obviamente, imagínense, ya 10, creo que en el siguiente tema estamos en la mitad de la cátedra, no voy corriendo, voy haciendo las cosas bien, y eso que empezamos tarde con la materia por las, bueno, situaciones que se generaron. ¿Qué traigo en esta lámina número 5 que está allí? Ya lo que estamos viendo, ya hablamos entonces de esas corporaciones, de esas asociaciones civiles sin fines de lucro, de esas fundaciones, ¿ok? Y eso está dentro de ese contexto de lo que son las sociedades civiles. Las sociedades civiles, algunas tienen ánimo de lucro, persiguen un fin económico, y otras no persiguen un fin económico. Eso es una de las cosas que quiero aclararles. Ya les estaba dando algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que serían algunos tipos de asociaciones que sí tienen fines de lucro y quienes no tienen fines de lucro. Y entonces comparábamos, por ejemplo, los colegios. El colegio como tal que dará alguna utilidad, pero generalmente eso no tiene un contexto real de ingresos para las personas. Todas las sociedades se basan en esa posibilidad contractual que se establece en el Código Civil, en donde toda persona tiene el derecho de contratar. El artículo 1649 dice que el contrato de la sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir, cada una con una propiedad o uso de las cosas. Las personas se van a desprender de lo que era de su propiedad y van entonces a constituir una nueva figura que va a ser en este caso una sociedad civil con fines de lucro o sin fines de lucro en cualquiera de los casos, pero que de una u otra manera va a participar de forma independiente, va a tener entonces una posibilidad de representación jurídica, tal como también lo establece el artículo 1651 del Código Civil. ¿Y por qué del Código Civil, profe? Porque resulta de que esta primera parte de tipo de asociaciones tiene que ver entonces con lo que está plasmado en el Código Civil y no con lo que tiene que ver con actividades mercantiles. Sin embargo, el hecho de que en algunos casos ya hayan ánimo de lucro y estamos hablando del transporte, eso debería ser una compañía anónima, pero bueno, son cosas que vamos viendo. Esperemos a ver, hablan de la transformación del Código de Comercio, vamos a ver qué es lo que va a hacer el Estado con ese Código de Comercio, cuáles son las condiciones que se van a clasificar o no allí. Y en el punto número 4, entonces ya empezamos a hablar de las sociedades, pero ya sociedades de tipo mercantil. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, son todas aquellas que están regidas ya no por el Código Civil, sino por el Código de Comercio. Todo eso que también estamos viendo en los primeros temas de la fuente del derecho mercantil, que es un derecho propio, que tiene un código propio, en fin. Entonces ya empezamos a hablar de todas las que de una u otra manera tienen que ver con el carácter mercantil, y todas ellas están de una u otra manera regidas, así como estaban las corporaciones, las asociaciones civiles y las fundaciones en el artículo 19, numeral 3 y el 1600 y algo en adelante, 1649 en adelante, también en este caso van a estar reguladas a través del Código de Comercio en el artículo 201. Y ahí entonces ellos empiezan a graficar esas clases de sociedades mercantiles y van a clasificarlas en dos: las sociedades de personas, que serían las sociedades de nombre colectivo, y las sociedades en comandita. Y estas sociedades en comandita hay de dos tipos: las simples y las de acciones. Pero también tenemos entonces otro tipo de clasificaciones como leyes especialísimas. Esas leyes especiales tienen que ver entonces como por ejemplo con las cooperativas, donde tenemos una serie de instituciones cooperativas que también son una figura interesante, que no están regidas ni por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que tienen una ley especialísima. Esa es la ley de asociaciones cooperativas. Si nosotros revisáramos los artículos
70, 118 y 184 empezamos a ver que ya en la Constitución, recuerde que la Constitución son esa serie de principios generales, ya empieza a hablar de la posibilidad de agruparnos para crear este tipo de instituciones cooperativas. En algún momento de la historia política, aunque no es el interés de nada, pero sí a veces hay con el tema social, trataron de involucrar un poco que las cooperativas era lo que tenían que constituir, que dejaran afuera el capitalismo y que se eliminaran las sociedades mercantiles y empezaron todos a tratar de buscar la forma de que las personas crearan ese tipo de instituciones. Las cooperativas tienen alguna rigidez, a cambio, las sociedades mercantiles no. ¿En qué sentido la rigidez? De que no solamente tienen que estar reguladas por una ley especial, sino que nace un ente regulador, que es el famoso SUNACOP. Entonces, de una u otra manera, van a tener la condición de que deben inscribirse en esa superintendencia de cooperativas, de que cada cosa que vayan a realizar casi que tienen que pedir un permiso también a esa superintendencia de cooperativas. Y la ley de sociedades cooperativas, si usted la revisa al fondo de esa ley, tampoco me habla de transmisión de propiedad, está hablándome de cualquier otra cosa, pero no de transmisión de propiedad. Eso significa que la persona que va ingresando a una cooperativa, por ejemplo, la van a crear 5 personas y es una panadería, entonces esas 5 personas crean la cooperativa y de una u otra manera el día de mañana necesitan una persona más que trabaje allí, un panadero, por ejemplo, un pastelero. Al contratarlo, entonces casi que están obligados a que esa persona pase a ser de formar parte de esa cooperativa en la misma proporción inclusive de las personas que hicieron la inversión inicial, que compraron los hornos, que compraron los mostradores, que compraron todas las cosas. Entonces eso desde el contexto de la realidad, pues no tiene mucho sentido porque yo no voy a trabajar para los demás. En el caso de las sociedades mercantiles la cosa es diferente porque yo te voy a contratar, pero te voy a contratar como un trabajador y hay una diferencia entre quién es el dueño de la compañía y quién es el trabajador. Obviamente el trabajador tendrá derecho a una remuneración, tendrá unas garantías, para eso hay instituciones como el Ministerio del Trabajo, en fin, cualquier cantidad de instituciones que lo protegen, pero de una u otra manera yo siempre tengo que respetar eso que hablaba en los temas anteriores, que es la propiedad privada, cosa que de una u otra manera criticábamos en su momento. Sin embargo, el Estado lo que hizo con las cooperativas para incentivarlas fue que de una u otra manera se pagaran menos tributos, no tenían que pagar IVA, no tenían que pagar impuestos sobre la renta, bueno, tenía una serie de beneficios, entonces las personas creaban esa figura porque se asociaban de una u otra manera, casi que sin capital, y obviamente a raíz de eso generaban unos dividendos, pero no tenían que pagar impuestos. Con todas las modificaciones, y luego de que muere Hugo Chávez, la continuidad que se realiza es que se le quita ese veto tributario e inician nuevamente entonces esas cooperativas a tributar como cualquier figura normal, como